presente video se explicará lo que es la clasificación de la lesión medular, shock espinal, los cambios que ocurren después de la lesión, las consecuencias secundarias a la lesión, los cuidados especiales, los factores de riesgo y por último se explicará lo que es la evaluación y tratamiento. Para iniciar les explicaré lo que es la clasificación de la lesión medular. La clasificación de la lesión medular se divide en dos ramas, que es la clasificación funcional y la clasificación morfológica. Dentro de esta tenemos lo que son lo de las lesiones medulares cervicales, las torácicas y las lumbares. Dentro de la clasificación funcional tenemos secciones, síndromes y parálisis. La sección completa, esta es una pérdida total de las funciones motoras y sensitivas por debajo de la lesión. Sección incompleta es una pérdida total o parcial de las funciones motoras y una pérdida parcial de las funciones sensitivas por debajo de la lesión. Tenemos el síndrome central anterior. Este síndrome presentará problemas en lo que es la movilidad y la sensibilidad. Una persona con síndrome central anterior presentará lo que es una parálisis y una hiperestesia, es decir, un aumento de la sensibilidad, pero conservará lo que es el sentido de propiocepción y tacto y el sentido de vibración. El síndrome central anterior los suelen relacionar con lo que son los traumatismos de la lesión medular, pero también se relaciona con lo que son los movimientos de hiperflexión, lo que ocasiona que las vértebras se desalineen de la línea media y la vértebra impactada comprima las raíces nerviosas, dando como resultado los síntomas antes dichos. Tenemos el síndrome medular central. Dentro de este representa lo que es el 9% de las lesiones medulares traumáticas. Consta con lo que es la destrucción de la materia gris central, causando una cuadriplejía. Pero esta cuadriplejía afectará más a los miembros superiores que a los miembros inferiores. Tiene un buen pronóstico cuando se tienen en cuenta ciertos factores, como lo es un buen funcionamiento de la mano, una edad joven, ausencia de espasticidad y un índice alto de lo que es el índice de Bartel. Tenemos el síndrome de Brown-Sequard. Este síndrome representa del 1 al 4% de las lesiones medulares traumáticas. Consta con lo que es una hemisección medular, causando un déficit motor y propioceptivo ipsilateral, es decir, a un solo lado del cuerpo, y un déficit sensitivo al dolor y a la temperatura contralateral, es decir, al lado contrario. Una persona con síndrome de Brown-Sequard tendrá lo que es déficit motor al lado derecho y un déficit sensitivo al lado izquierdo. El pronóstico es bastante favorable, ya que del 75% al 90% de los pacientes son capaces de deambular independientemente tras ser dados de alta. Tenemos la parálisis cruzada de Bell. Esta es una marcada desproporción entre la severidad de la lesión de los miembros superiores en relación a los miembros inferiores, es decir, una hemiplegia cruzada. Lo que tenemos aquí, una hemiplegia cruzada, es decir, una persona puede tener déficit motor y sensitivo en una mano derecha y déficit motor y sensitivo en un pie izquierdo. Con lo que es la clasificación funcional, tenemos la lesión de la parte inferior de la columna. Dentro de estas está la lesión de cono medular y la lesión de cola de caballo. El cono medular es la parte final de la médula espinal. Una persona con lesión de cono medular presentará lo que es una paresia asimétrica en los miembros inferiores con problemas en el control de esfínteres. En la lesión de cola de caballo, la cola de caballo es lo que sobra de la médula espinal, es decir, las raíces que quedan colgando. Es por eso que se le hace la similitud con la cola de caballo. Esta también es conocida como caudequina. Una persona con la lesión en la cola de caballo presentará una paresia asimétrica en los miembros inferiores y puede que tenga o no problemas en el control de esfínteres. La conmoción o contusión medular, esta presenta síntomas como es la parálisis por debajo de la lesión o pérdida de la sensibilidad, entre otros síntomas. Es una condición transitoria lo que lleva a un shock medular, de lo cual mi siguiente compañera explicará acerca de lo que es un shock medular. El shock espinal. Antes de mencionar lo que es el shock espinal, le tiré los niveles de lesión medular. Tenemos a nivel cervical, torácico y lumbar.
el shock espinal. Este es un estado fisiológico transitorio en el cual desaparece lo que son las funciones reflejas de la médula por debajo del nivel de la lesión. Estas van asociadas con lo que es pérdida sensitiva motora, que incluye lo que es también pérdida del tono rectal. También va inicialmente, se acompaña de lo que es una hipertensión arterial sistémica debido a la liberación de las catecolaminas, seguido de una hipotensión marcada. Todo también aparece lo que son una parálisis flácida, que incluye una hiporreflexia vesical e intestinal. Todos estos síntomas pueden durar lo que son horas o días hasta que la actividad refleja por debajo del nivel de la lesión vuelve a funcionar. Los cambios que ocurren después de la lesión medular, tenemos cambios en el entorno y cambios en el organismo. En el entorno, ya que la persona cuando sufre lo que es una lesión medular es un cambio en su vida, es una situación nueva y difícil que debe de afrontar, cambia los aspectos en lo emocional, físico y social, pero algunas personas logran adaptarse a este cambio, aunque les sea en un periodo más largo. En el organismo, el cerebro es un órgano que se desarrolla para relacionarse con el exterior. Toda deprivación de las funciones sensoriales, como lo son la audición, visión, olfato y el gusto, hace que empobrezca lo que es el cerebro. Es ahí donde el cerebro también debe de adaptarse a esta nueva situación. También lo que es el cerebro pierde lo que son funciones motoras que pueden ser parciales o totales, así como funciones sensoriales. El cerebro se ve sin la capacidad de interpretar de manera inmediata lo que está sucediendo. Ahí es ahí donde él intenta recuperar al pasar el tiempo todas estas funciones que ha perdido, pero no las consigue del todo. En la pretensión que él hace para volver a su función normal es en donde hay errores, y de ahí surge lo que es un dolor neuropático o miembro fantasma. El dolor neuropático es una alteración en la comunicación entre los síntomas que aparecen cuando se da lo que es la lesión medular con el cerebro. El cerebro interpreta mal lo que es la intensidad de las señales que provienen de la zona donde sufrió lo que es la lesión, y esto hace que la persona sienta dolor en donde no hay sensibilidad, y de ahí surge lo que es un dolor neuropático o miembro fantasma. El miembro fantasma, no solo las personas con amputación pueden sufrir de eso, sino que también se da, hay presencia de él cuando la persona tiene un daño en las vías sensitivas aferentes, también en personas que padecen de una neuropatía periférica, en personas con plexopatía, personas con lesión medular y personas con una lesión cerebral subcortical. Continuando con el tema de exposición de lesión medular, yo les voy a hablar acerca sobre las complicaciones secundarias de la lesión. Entre ellas tenemos úlceras por presión, que son lesiones de la piel o tejido subcutáneo sobre prominencias óseas como resultado de estar un tiempo prolongado sobre presión. Están los espasmos. La médula espinal, después de recibir una lesión medular, la información prominente del cerebro no puede ser controlada debido a que no regula la actividad refleja correctamente. Por ende, los reflejos son exagerados y producen espasticidad. Disreflexia autónoma, ocurrida por irritación, dolor y estímulos nerviosos por debajo del nivel de la lesión. Dolor neurogéneo. Este es el daño que ocasiona en los nervios de la médula espinal. Osificación heterotópica. Son complicación frecuente e irreversible, ocasionada por la formación periarticular del hueso laminar en los tejidos blandos, afectando la funcionalidad de la persona y disminución de movimiento. Alteraciones de la vejiga. Cuando ocurre una lesión medular,
hay una interrupción en el control nervioso de los órganos, como lo que es la vejiga. También hay un daño al intestino. De un 27 a un 67% de personas tienen un daño en el intestino, presentando síntomas como distensión, dolor y obstrucción intestinal. También tenemos lo que es la espasticidad muscular. Esta se da de 2 a 6 meses post la lesión. También tenemos lo que es la trombosis venosa profunda. Esta se ocasiona por la interrupción de la actividad fibrinolítica. También tenemos lo que es la disfunción sexual y reproductiva, afectando más que todo a hombres que a mujeres, porque la mujer sigue siendo fértil y puede concebir. Entre las otras complicaciones que la lesión medular puede tener son infecciones urinarias, enfermedad renal crónica y parálisis de los músculos respiratorios, y también otra que es muy importante, que puede ocasionar lo que es depresión en las personas. Seguidamente serían los cuidados especiales. Como podemos ver aquí, son 5 puntos. El primero sería vigilar las funciones vitales del paciente. El segundo ya sería cuidar la respiración. ¿Por qué? Porque el paciente le puede dar desde un paro respiratorio hasta una pulmonía, una neumonía que se puede agravar. Como tercer punto, el paciente tiene que tener la cama cómoda y a la misma vez tiene que ser adaptada ya sea a su necesidad. Como cuarto punto sería prevenir las úlceras por presión, cuidando las curvaturas normales de la médula espinal y la parte posterior de la rodilla, donde sería el hueco popliteo, teniendo en cuenta los puntos de apoyo. Igual hacer las movilizaciones cada 2 horas para prevenir cualquier tipo de úlcera. Ya como quinto punto sería las movilizaciones pasivas de cada miembro, si se puede 3 veces mínima al día o las que se puedan todo el día, sería mucho mejor. Ya ahí seguiríamos con los factores de riesgo, como podemos ver aquí en el tema. El primero, que antes de iniciar con los factores de riesgo, generalmente los accidentes o lesiones traumáticas a nivel de médula espinal le puede ocurrir a cualquier persona, cualquier tipo de edad. Ya diciendo esto, hay 5 factores de riesgo que predominan más. El primero de ellos es el sexo. Predomina más en hombres que en mujeres. Hay un 80% de casos a nivel de Estados Unidos que realizó el estudio de que son hombres los que sufren los accidentes a nivel de médula espinal, y el 20% de los accidentes los sufren las mujeres. Ya de ahí el segundo punto sería la edad. Hay una edad que de 16 años a 30 años es más común de que sufra una lesión a nivel de médula espinal, pero hay un promedio que se ha establecido a la edad de los 43 años. En los 43 años cualquier persona ya tuvo que haber sufrido probablemente algún tipo de lesión a nivel de médula espinal. Como tercer punto, entra la edad. Los que son mayores a 65 años, que ya entra en la categoría de tal vez de tercera edad o adulto mayor, hay que tener más en cuenta que los cuidados tienen que ser más constantes, porque si el señor o la señora sufre una caída de cualquier tipo, desde una fractura del miembro superior a una fractura del miembro inferior, puede sufrir también el paciente una fractura a nivel de médula espinal, que ya con la mayoría de edad va a ser muy dificultoso. Seguidamente, tener conductas de riesgo, que nos dice aquí que ya los accidentes automovilísticos son más comunes porque ya sabemos, andan con drogas en el organismo, alcohol en el organismo, o se distraen con el celular o con alguna otra cosa en el automóvil y se puede sufrir un accidente automovilístico. Ya ahí practicar deporte extremo solo por sentir la muy adrenalina y no usar el debido traje de protección o el equipo de protección. Se avienten sin usarlo, ya ahí puede ser desde una lesión a nivel de médula espinal hasta un accidente mortal que puede causarle la muerte. Ya ahí los trastornos óseos y articulares entran más que todos los pacientes que tienen artritis o osteoporosis.
Y el paciente ya se le ha diagnosticado, tenemos que tener más en cuenta que los cuidados tienen que ser bastante constantes, porque si el paciente con osteoporosis se nos cae, va a costar que esa fractura a callo óseo se osifique. Ya si tiene artritis, le va a costar volver, entre comillas, a la normalidad o mantener la función que antes tenía. En esta exposición vamos a hacer una evaluación física del paciente y el tratamiento de terapia física. Los parámetros de evaluación son los datos generales, una historia clínica del paciente, luego vamos a evaluar la temperatura corporal del paciente, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, que siempre se miden con los signos vitales. Luego el estado cognitivo del paciente, que por medio de la anamnesis podemos darnos cuenta del estado cognitivo del paciente. También podemos usar evaluaciones de déficit perceptual, como son la imagen corporal, que es cuando la persona se ve a sí misma o cómo se percibe cuando se mira al espejo. El concepto corporal, que es el conocimiento intelectual que una persona tiene de su propio cuerpo. Y el esquema corporal, que es cuando estamos conscientes de nuestro cuerpo o las posiciones que tiene nuestro cuerpo. Seguidamente, la evaluación física. En este caso vamos a evaluar el dolor, que se va a evaluar en la escala de EVA. En estos pacientes, debido al daño de la médula espinal, pueden presentar dolor. También vamos a evaluar la inflamación, vamos a palpar donde el paciente pueda tener una inflamación o donde el paciente pueda tener un edema. También la sensibilidad, que se evaluará la sensibilidad superficial y la profunda. La superficial podemos evaluarla, la táctil, que puede ser con algodones y el paciente nos va a decir si siente o no. La temperatura, que sería con tubos, uno caliente y uno frío, y vamos a ponerlo sobre la piel del paciente, y también con ojos vendados el paciente nos va a decir si siente lo frío o lo caliente, igual la dolorosa. Y la sensibilidad profunda la vamos a hacer la propioceptiva, la esterognosia, que es donde el paciente puede identificar con ojos vendados, agarrar objetos y decir qué es, y la grafestesia, que también se puede hacer en la espalda dibujando una letra y que el paciente nos puede decir qué letra hemos dibujado en su espalda. Luego vamos a evaluar el tono muscular, que se evaluará el comportamiento de la espasticidad o flacidez mediante la escala de Ashworth. Luego el espasmo muscular, si el paciente también presenta espasmos musculares. El estado de la piel, se evalúan los cambios que pueden presentarse en la piel debido a las escaras por decúbito. Y luego si hay deformidades, y también vamos a evaluar los reflejos, que se evaluará con la escala de Seidel, que en este caso vamos a evaluar el reflejo rotuliano, que es L3, el reflejo bicipital C5, el reflejo estiloradial C6, el reflejo tricipal, que es el C7, y el reflejo aquilio, que es S1. Seguidamente evaluaremos los dermatomas, que se evaluarán punto por punto los diferentes dermatomas. Luego vamos a evaluar el equilibrio del paciente. Dependiendo del nivel de lesión, podemos evaluar el equilibrio en posición sentado. Luego vamos a hacer el test articular, que se evaluará de manera pasiva asistida todas las articulaciones por debajo del nivel de la lesión para verificar si hay contracturas o anquilosis. Luego vamos a hacer el test muscular, que es muy importante valorar la fuerza muscular de los miembros no afectados, ya que son los que nos ayudarán a trabajar al paciente. Luego vamos a hacer el índice de Barthel, que son cómo el paciente está con las actividades de la vida diaria, como comer, el vestirse, el trasladarse de silla a cama o de la silla de ruedas a una silla normal. Y también vamos a evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria. Con toda la recopilación de datos que hemos hecho con la evaluación física, vamos a tener nuestros objetivos y tratamiento de terapia física. De nuestra evaluación vamos a hacer los objetivos y tratamiento de terapia física. Como primer objetivo tenemos relajar al paciente. Esto lo vamos a hacer por medio de ejercicios respiratorios. Segundo, disminuir el dolor con compresa fría durante 15 minutos en el área de dolor del paciente. Reducir inflamación y edema. Masaje de drenaje linfático en áreas afectadas. Mejorar o mantener el tono muscular. Lo vamos a hacer por medio de electroestimulación, TENS o corriente. Reducir los espasmos. Lo vamos a hacer por medio de masoterapia con las técnicas Fleurage,
flexiones circulares y amasamiento. Evitar anquilosamiento de articulaciones, con movilizaciones pasivas de articulaciones en miembros inferiores 3 veces al día. Fortalecer músculos de miembros superiores y tronco, con corrientes rusas, gimnasio terapéutico, ejercicios de brazos y abdomen con pesas. Mantener rangos articulares de miembros superiores y miembros inferiores. Lo vamos a hacer por medio de ejercicios activos en miembros superiores y movilizaciones pasivas en miembros inferiores. Mejorar equilibrio de tronco. Uso de faja abdominal, ejercicios de equilibrio de tronco y los ejercicios de boba. Mejorar posturas. Lo vamos a hacer por medio de higiene postural y uso de verticalizador durante 10 a 20 minutos. Y por último, vamos a hacer prevenir úlceras por decúbito y cambios posturales cada 2 horas. Y esta ha sido nuestra participación. Muchas gracias.